y creo que conviene para mejorar el funcionamiento de la gestión municipal y para cuidar los derechos humanos de las personas, creo que conviene que discutamos un poco de qué se trata el aspecto constitucional de lo que están haciendo los municipios en su régimen de derecho municipal sancionador. Me voy a permitir llamarle así, no derecho administrativo, ¿no? Derecho municipal sancionador. Pues voy a compartir mi pantalla, primero para decir que este tema del derecho municipal sancionador, pues es también, como todo el derecho municipal, una materia poco explorada, ¿no? Es decir, si revisamos la literatura en materia de derecho municipal, vamos a encontrar las obras clásicas que están orientadas a explicar el régimen jurídico del funcionamiento del gobierno municipal, pero fuera de eso, tenemos pocas obras que traten de aspectos específicos del derecho municipal. Tenemos, por ejemplo, obras emblemáticas en materia de servicios públicos, literatura muy importante cada vez más, afortunadamente, en materia de ordenamiento territorial, pero este aspecto del derecho municipal sancionador, pues, no es una materia que haya sido suficientemente explorada. El derecho administrativo sancionador sí, pero el derecho municipal sancionador lo es en forma muy limitada. De hecho, yo no he encontrado todavía una obra que desarrolle un poquito, digamos, los conceptos que yo pretendo presentarles aquí en la pantalla. Lo primero que quisiera es traer a la vista el párrafo 4 del artículo 21 constitucional. Como ustedes saben, es el que le da fundamento a la actuación de los municipios para imponer sanciones, pero nos hemos ido en muchas ocasiones, en mi opinión, con la finta de este artículo que por lo demás tiene más de 100 años, ¿no? Este párrafo tiene más de 100 años. Ha sido reformado en muy pocas ocasiones, concretamente para introducir el concepto de trabajo en favor de la comunidad, pero fuera de eso, pues es un artículo que habla de los reglamentos gubernativos y de policía de la época de la Revolución, ¿no? Entonces, y con este concepto hemos vivido toda la vida y nos hemos acostumbrado, digamos, a este régimen añejo, prehistórico, de fundamento constitucional para la imposición de sanciones por autoridad municipal. Ni siquiera dice el párrafo 4 del artículo 21 que se refiere, no es explícito en cuanto a que se refiere a las atribuciones del municipio, pero pues así lo hemos asumido todos. Nos dice que compete la autoridad administrativa y entonces nos reduce ahí, ¿no? Nos reduce a una naturaleza de carácter administrativo. La aplicación, que no la determinación, no el establecimiento de la norma, la aplicación solamente de las sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Eso dice la norma constitucional. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ha interpretado la Corte? Hay muy pocos casos que han llegado a la Corte para discutir cuáles son las restricciones, la naturaleza de las restricciones que está proponiendo, estableciendo el artículo del párrafo 4 del 21 constitucional. Y yo creo que la discusión gira en torno a dos posibilidades. La primera es que la restricción a la que se refiere el artículo 21 se refiere a la competencia de la autoridad municipal, supuesto en el cual es insuperable la posibilidad de que los ayuntamientos puedan imponer sanciones distintas a las que están ahí redactadas. Multa, arresto por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Si la restricción constitucional es en el sentido, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad administrativa no puede hacer más que esto, pues entonces no tenemos nada que hacer y aquí termina la discusión, ¿no? Sin embargo, a partir, afortunadamente, del despliegue interpretativo que ha hecho la Corte en torno al derecho administrativo sancionador, es que la Corte ya ha dicho que esta restricción no se refiere a la competencia de la autoridad, sino más bien al tipo de norma que puede establecer las sanciones. Aquí la hipótesis o el planteamiento es que si la restricción a la que se refiere la Constitución es al tipo de norma por la que se crean las sanciones a los reglamentos gubernativos y de policía, entonces estos tipos pueden ampliarse mediante ley, en tanto que dice la Constitución que
las normas gubernativas y de policía solo pueden prever estas tres sanciones. Esa es la interpretación a la que le estamos apostando. La Constitución no dice exactamente así, me voy a regresar. La Constitución dice que la autoridad administrativa solo puede aplicar estas sanciones, pero lo que la Corte ha dicho es que esta interpretación es en torno a la naturaleza de la norma que establece la sanción. De modo tal que si las restricciones al tipo de norma, es decir, norma administrativa y gubernativa no puede prever más sanciones que las que están ahí previstas, eso significa entonces que el ayuntamiento no puede crear sanciones distintas a las que hemos mencionado, pero los tipos, los supuestos, las consecuencias jurídicas de las infracciones de los gobernados sí pueden ampliarse a través de la ley. En ese sentido, lo que estamos previendo aquí, lo que estamos conociendo, es que existe un principio de reserva de ley para sanciones distintas a las previstas en el artículo 21 constitucional. Es una apuesta que estoy yo poniendo en la mesa, ¿no? En donde está restringido el alcance de la facultad reglamentaria de los ayuntamientos en materia de sanciones, porque los ayuntamientos solo pueden establecer las sanciones que prevé el 21 constitucional, salvo que a través de un instrumento material y formalmente legislativo se le otorguen la posibilidad de establecer sanciones distintas. Aquí quiero yo compartir con ustedes, es muy poco lo que ha llegado a la Corte, la tesis 18.12.7.1 de la primera sala de 2004, que dice lo siguiente, voy a cambiar de pantalla para compartirles ahora la siguiente. Esto es lo que dice la Corte. Perdón. Me está estorbando esto. Aquí está. Lo que dice la Corte es una tesis aislada, ¿va? Dice, sanciones administrativas, cuando tengan como sede reglamentos gubernativos o de policía, solo podrán consistir en multa o arresto. Yo agregaría, o trabajo en favor de la comunidad, lo que no acontece cuando su fundamento sea la ley. Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policía, estas solo podrán consistir en multa o en arresto hasta por 36 horas en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley, resulta incuestionable que no pueden constreñirse a la multa o al arresto, sino que válidamente procede la imposición de diversos correctivos, como puede ser el de comercio de mercancías o cualquier otro que contemple la legislación aplicable. No lo dice expresamente, pues, la Corte en la sala en esta interpretación, pero apunta hacia esta tesis que estoy proponiéndoles a ustedes de plantear que las sanciones municipales solo pueden ampliarse en sus formas distintas a las que prevé el párrafo cuarto del artículo 21 a través de una ley, es decir, a través del principio de reserva de ley. Me regreso a mi presentación para explicarles a ustedes qué he descubierto en el análisis de este asunto. Me he puesto a investigar y lo que he encontrado es lo siguiente. Hay 4 tipos de leyes en los estados es decir, los congresos de los estados han actuado de 4 formas diferentes para atender el tema que nos ocupa. El primer grupo es los congresos locales, los generadores de leyes que omiten regular la materia. Son 6 estados en los cuales el Congreso del Estado no regula la materia, punto. Ni para bien ni para mal no la toca. En esos 6 estados, los municipios están limitados a solamente poder imponer las sanciones que prevé el artículo 21 constitucional, porque la ley no les da para más. La ley es la única que les puede dar para más. En segundo lugar, tenemos un estado que replica el texto del artículo 21 constitucional, lo copia, prevé exactamente las mismas sanciones, ni le quitan ni le ponen, y esto sucede a nivel de ley de bases generales. Voy a usar el concepto de las leyes generales en materia municipal y las leyes especiales para referirme a normas que se refieren a aspectos técnicos distintos a los generales que prevé la ley orgánica. En esta discusión, yo diré, por ejemplo, que una ley en materia ambiental es una ley municipal especial, ¿va?
En tercer lugar, tenemos el grupo, afortunadamente la mayoría de los estados, en los que se amplía el catálogo al establecer sanciones adicionales. Son 18 estados que lo hacen a través de una o dos formas. Hay estados que han resuelto esto a través de la Ley de Bases Generales y hay estados que lo han resuelto a través de leyes especiales. Un estado que en la Ley Orgánica Municipal, permítaseme la expresión, no regula el tema de las sanciones adicionales a multa, arresto y trabajo en favor de la comunidad, pero en la Ley de Protección Civil sí le da al municipio la facultad de imponer sanciones distintas. Eso es una actuación a través de leyes especiales que tiene problemas que voy a presentar a continuación. Y el cuarto supuesto, 6 estados, grave, son los estados en los que los diputados delegan la facultad de crear las sanciones a los reglamentos municipales, hipótesis que está vedada por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional. No puede el reglamento gubernativo de policía establecer sanciones distintas a la multa, el trabajo en favor de la comunidad o el arresto. Sin embargo, en 6 estados la Ley Orgánica Municipal dice, los municipios establecerán en su reglamento las sanciones que pueden imponer. Pues no, es una delegación que viola con este principio de reserva de ley que comentaba hace unos minutos. Este es el resumen, digamos, ¿no? Amplían, está puesto en color verde porque favorece el abanico de posibilidades de actuación del gobierno municipal, el 58% de los casos, delegan en favor de los municipios, al favor de los reglamentos, el 20% de los casos, un asunto trágico, y omiten o replican, es decir, no hacen nada al respecto en 23% de los casos, de los estados. Como les decía, hay dos posibilidades. La posibilidad, para el caso de las leyes que sí, de los estados que sí buscan ampliar el catálogo de sanciones. Las leyes de bases generales que sí lo regulan y leyes de bases generales que no lo regulan, ¿no? Supuesto en el cual, concretamente las 3 materias en las cuales este tema es más relevante, ordenamiento territorial, medio ambiente y protección civil, puede ser que la ley de bases generales no contemple la posibilidad de una clausura, pero la ley especial en materia ambiental sí contempla la posibilidad de que el municipio clausure. Esto genera un problema, en mi opinión, genera gobiernos municipales más débiles, porque tenemos que ver materia por materia a ver si el gobierno municipal puede imponer una clausura. Cuando la respuesta está a nivel de ley de bases generales, pues no necesitamos que la ley especial nos faculte para imponer una clausura si la ley de bases generales ya lo tiene resuelto. Estas son las sanciones adicionales que se prevén en las leyes de los estados que tienen ampliado el catálogo o el catálogo ampliado. Clausura, en los 18 estados que ampliaron el catálogo, prevén la clausura. 17 prevén la suspensión de actividades, 16 estados contemplan la amonestación, 10 contemplan la cancelación de licencias o permisos, 9 la reparación del daño, 1 la inhabilitación para ser titular de una licencia o permiso y 1 en un caso el decomiso. Con esto yo quiero llamar la atención para cerrar mi presentación y poder abrir la discusión respecto de que lo que está pasando, pues por lo menos en la mitad de los estados del país, cuando los municipios clausuran, cancelan una licencia, suspenden actividades, suspenden una obra pública, pues es probable que estén violentando derechos humanos, es probable que estén actuando al margen de la Constitución, y eso solamente lo podemos resolver al evaluar otra vez si la ley de bases generales contempla o no el supuesto, y si no es así, revisar si la ley local especial contempla la posibilidad a la que nos estamos enfrentando. Yo quisiera con esto terminar. Un último comentario. 16 entidades federativas del país, además de lo que hemos dicho, limitan el monto de las multas que pueden imponer los municipios. Creo que esto es de dudosa constitucionalidad. Es una facultad municipal establecer la sanción que consiste en multa, y eso ya está clarísimo. Creo que no hay discusión después de lo que les he explicado. Entonces, no tiene el Congreso del Estado atribuciones para establecer límites al monto de las sanciones que pueden imponer los ayuntamientos por concepto de multa. Quisiera, termino con mi exposición. Tal vez fue esto muy rápido, pero me pongo a sus órdenes. Les vamos a enviar desde luego el material y me pongo a sus órdenes.
Gracias, Rubén. A ver, abrimos una sesión de preguntas y respuestas o comentarios. La única petición, como siempre, es que sean tan gentiles de poner activa su cámara para que veamos con quién estamos teniendo el gusto de dialogar y bueno, que se identifique con nombre y apellido, ¿no? Juan Marcos, adelante primero, después Carlos Martín. Adelante, Juan Marcos. No te identifico, Juan Marcos. Ya, ok, ya, adelante. Es que pensé que Hugo me iba a habilitar. No. Adelante. Es que a todo se acostumbra uno. A ver, un poquito y poniendo obviamente en duda o contrariando algunas tesis de la Corte, no sería la primera que pudiera, por más que la Corte diga, creo que el colegio se vale que critique a la Corte. Pero una interpretación así como que más integral, más funcional y más sistémica, diría yo, del 21 con el 115. Es que la aparente limitación del 21 respecto a que las multas consistirán las sanciones consistirán en multa, arresto o trabajo en favor de la comunidad, para mí me pareciera que tiene que ver con sanciones de entrada, y hablando del sistema, del circuito constitucional, con sanciones no de cualquier tipo, sino sanciones del tipo criminógeno, del tipo de la conducta que administrativamente es sancionable, porque está en un contexto que está hablando de la investigación de los delitos. Ese artículo 21 tiene una función en la Constitución, ¿no? Pensar que porque ahí no está la clausura o algún otro tipo de sanción, no pudiera existir, pues no, yo no estoy de acuerdo. Así lo hubiera dicho la Corte de ese modo. Yo sé que Rubén no lo está diciendo, dice es que no está aquí, entonces tendría que tener nacimiento en ley propiamente dicha. Esa es la teoría como la entendí. Formal y materialmente dicha en el sentido de que provenga de alguno de los congresos. Otra limitante que yo le veo a este cuarto párrafo del 21 es que en realidad su función es atribuirle a la autoridad, es decir, quién es la autoridad que puede imponer este tipo de multas, ¿no? La Suprema Corte ni los tribunales federales tienen en la Constitución la facultad de multar, y sin embargo la tienen en su ley orgánica y en los códigos procesales. Pero ellos no tienen otra fuente de creación normativa que los ayuntamientos sí tienen. Entonces, la postura que yo me estoy tratando de aventurar a decir es que si el municipio, por un lado, tiene una facultad reglamentaria legislativa para todo efecto práctico respecto a lo que hemos llamado las materias autónomas, respecto a las cuales la Corte para otros efectos ya ha dicho que en esas materias la parte legislativa o normativa no se distingue por el principio de jerarquía de la norma, sino por su competencia. Pues yo sí creo que habría que intentar defender y tratar de revisitar que la clausura o cualquier otra forma de sanción no trascendente, y por trascendencia me refiero a los azotes y al encierro y a otras cosas inusitadas. Si tenemos norma equivalente a la que emiten los congresos en los denominados reglamentos autónomos, y si lo no previsto o la sanción distinta a la del 21, que yo entiendo, siempre he entendido las del 21 como sanciones limitadas a conductas criminógenas o que participan del fenómeno de lo que regula el 21 constitucional.
Yo sí creo que perfectamente en el bando de policía y buen gobierno o en el reglamento que en ocasión de ejercer sus propias facultades de la fracción tercera, en el de limpia, en el de mercado, en el de panteones, en lo que regule las calles, parques y la seguridad pública, lo cual nos lleva fácilmente en la parte preventiva y lo cual nos lleva fácilmente a la parte esta del bando de policía otra vez. Yo sí creo que puede, observando el principio de reserva de ley, pero porque su reglamento en este caso es un reglamento ley, crear esa sanción diversa a las del 21. En lo que estaría de acuerdo en la tesis que maneja Rubén es que sí ocupamos ley como fuente de la sanción, pero me voy al otro extremo, en aquellas materias que son concurrentes, no son las únicas, pero señaladamente las de la fracción quinta, en materia medioambiental, de zonificación, desarrollo urbano, reservas territoriales, transporte y otras cuestiones que vienen ahí, porque los municipios aquí sí tienen que gobernar esta materia conforme a leyes federales estatales relativas. A estas les hemos llamado la famosa facultad reglamentaria tradicional. Y aquí, para que vean, me voy al otro extremo. En estas leyes deberían de estar previstas cuando menos los parámetros de las sanciones, porque aquí sí habría un principio de reserva de ley. Pero hasta ahí la dejo. Hasta ahí me quedé. Sí, muchas gracias, presidente. Hay una mano levantada que es de Carlos Martín. Y si tú me lo permites, Carlos Martín, aprovecharía para leer también brevemente nada más un comentario que no es pregunta, un comentario de Luis Ignacio Pozo, perdón, no me identificaba ya, que dice que en algunos municipios la clausura ha sido considerada como una medida de seguridad. Entonces también, por si merece algún comentario de tu parte, Rubén, te escuchamos. Bueno, perdón, Carlos Martín, y después Rubén, si es tan amable. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, mucho gusto verte. Hacía mucho tiempo. A ver, a mí me parece que el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional cumple una función de diferenciación entre las facultades de la autoridad procuradora o persecutora de delitos y la autoridad administrativa en lo que hace a los tres tipos de sanciones estos, ¿no? Multa, trabajo a favor de la comunidad, detención hasta por 36 horas. Y es en ese contexto como yo lo veo, porque ¿cómo interpretarías esa disposición frente, por ejemplo, al primer párrafo de la fracción primera del 115, ¿no? Que lo establece claramente que es un orden de gobierno, el segundo párrafo de la segunda, de la fracción segunda, y particularmente el inciso E de la fracción segunda del 115 constitucional, ¿no? En donde, pues, contrario censo, los ayuntamientos pueden reglamentar muchas materias que todavía no han sido legisladas, ¿no? Porque lo que dice ahí es que los estados, los congresos podrán legislar todas aquellas disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Entonces, ¿cómo cruzarías esa interpretación o cómo se podría resolver ese posible conflicto? Porque pues se está reduciendo, creo que lo dijiste al principio, ¿no? El 21 entonces estaría reduciendo al municipio no a un orden de gobierno, sino a una mera oficina administrativa, una autoridad más, ¿no? Es todo. Rubén. Sí, yo creo que efectivamente, y sobre todo porque seguramente está mal ubicado el precepto, ¿no? El párrafo cuarto del 21, que se refiere a la materia criminal. Sin embargo, pues así nació, ¿no? Así nació en el 17, ese parrafillo ahí tiene desde siempre, pues. Y hemos venido trabajando en torno al artículo 21 constitucional, le hemos quitado, le hemos puesto y hemos desarrollado mil cosas.
y este bicho raro en el artículo 21 constitucional pues haya permanecido. Yo sí lo veo todavía como una restricción a la facultad reglamentaria. Y creo que aquí de lo que se trata es de insistir, de alguna manera, el planteamiento que hemos hecho desde que tenemos memoria y que tocaba ahorita Juan Marcos, empezar a llamarle, por ejemplo, a los instrumentos normativos que expide el ayuntamiento, ya no llamarles reglamentos, porque nos llevan, se va todo el mundo con la finta de que el reglamento municipal es un reglamento administrativo, no lo es, ¿no? Y Juan Marcos habla del reglamento ley, atreviéndose a poner en la mesa que la naturaleza material de lo que aprueban los ayuntamientos, pues es el de una ley, ¿no? Con la misma legitimidad que tiene el Congreso del Estado. Y entonces ya empezamos a abrir un tema que yo propongo, Juan Marcos, que sea materia de discusión en el colegio, un tema en donde el reconocimiento de la facultad legislativa municipal, de eso estamos hablando, estrictamente hablando, ese reconocimiento nos da entonces para hablar de la autonomía hacendaria, ¿no? En la determinación de las fuentes de ingresos. Y para decirle a la fracción cuarta del artículo 31 que nosotros le estamos cumpliendo, porque lo que aprueba el ayuntamiento es una ley en el sentido material y formal, solamente que se llama de otra manera, ¿no? Se llama reglamento. Entonces, creo que la discusión es esa, la discusión es terminar de ajustar el texto constitucional para efectos de que el artículo 21 se apegue, vamos a decirlo así, al principio de facultad y de expansión normativa que prevé la fracción segunda del 115 constitucional. En 99 el Congreso dijo, es la hora de la reglamentación municipal, hasta aquí llegaste, Congreso del Estado, ¿no? Sin embargo, pues no basta, digo, lo sufrimos todos los días a 20 años de distancia, no ha bastado con esto, sino que todavía tenemos reminiscencias como esa que estoy comentando. Yo creo que en la práctica los municipios están clausurando todos los días, están suspendiendo y levantan ambulantes y les decomisan los tamales y las ollas todos los días, al margen de la ley o dentro del marco jurídico, pero no se preocupan demasiado por estar fundamentando y motivando sus actos de autoridad. Entonces yo creo que necesitamos alinear de alguna manera el texto constitucional o por lo menos estimular la discusión jurisdiccional de esto que estamos comentando para que la Corte se siga pronunciando al respecto. Pues yo creo que hay que promover amparos, hay que promover controversias constitucionales, pero hoy es el momento de los amparos, de los bares cerrados por los municipios, ¿no? Para que más allá de la discusión sanitaria podamos revisar si los municipios, cómo debemos comprender, entender pues la facultad municipal sancionadora, ¿no? Gracias, Rubén. Aquí voy a hacer una pregunta que tengo aquí en el chat. Déjame ver un segundito. Hay dos preguntas. Bueno, una pregunta que formula Raquel Mota. ¿Qué opinión se merece el actuar de los ayuntamientos? Me imagino que es qué opinión te merece el actuar de los ayuntamientos ante la contingencia COVID-19, ya que por ser un nuevo tema de salud, no hay legislación clara en cuanto al cierre, clausura, multas, etcétera, pues si no hay lineamientos se interpreta al libre albedrío. Yo creo, Raquel, que la gran tragedia el gran perdedor de la epidemia, de la pandemia, es el Estado de Derecho. Porque todo el mundo nos lo hemos pasado por el arco del triunfo, todo el mundo. Y no tenemos un sistema jurisdiccional abierto, está suspendido, ya lo reabrieron. En las primeras semanas de la pandemia no podíamos acceder a los tribunales para reclamar estas inconstitucionalidades de todo el mundo, ¿no? Empezando por el presidente, los gobernadores que se atribuyeron el control de los aeropuertos en Nayarit. Tú, digo, Raquel, es el caso de Nayarit, tú eres de Tepic. El gobernador de Nayarit emitió un decreto autofacultándose para gestionar el aeropuerto internacional, que es materia federal. Bueno, y no, lo que pasa es que no tuvimos dónde ir a reclamar este asunto. Entonces, hubo municipios que emitieron toque de queda, hubo un municipio veracruzano que prohibió morirse de COVID en su territorio, ¿no? Formalmente, expresamente. Hubo municipios que hicieron sus mejores ejercicios, intentos y todo, pero no tuvimos desafortunadamente la oportunidad de que los tribunales conocieran de este tipo de asuntos. Quienes intentaron amparos
fueron parados en seco por los jueces de distrito, diciéndoles que la salud era primero, en resumen, y que no había materia para conocer de su asunto, ¿no? En resumen, pues lo estoy tratando de decir en forma muy coloquial. Yo creo que el artículo 5º constitucional, en su primer párrafo, establece que la libertad de comercio, la libertad de trabajo se puede restringir, entre otras, por medidas de corte administrativo o gubernativo. Entonces yo creo que la posibilidad de restringir, que no suspender el derecho humano al comercio, pero sí ponerle restricciones y condiciones, es una materia en la que en forma concurrente podemos intervenir los 3 órdenes de gobierno. Lo hacemos todos los días cuando regulamos el ejercicio del comercio en la vía pública, cuando ponemos reglas y horarios para el funcionamiento de los establecimientos mercantiles, ¿no? Y esas son restricciones a la libertad constitucional. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto, pero sí urge que podamos llevar estos temas a la Corte para efecto de que la Corte se pronuncie y nos diga si vamos en el camino correcto o no vamos en el camino correcto. A ver, hay una pregunta por parte de Viviana Arreola, síndico de Uriangato, Guanajuato. Adelante, Viviana. Adelante, Viviana. A ver, voy a localizarla visualmente. A ver, allá creo que ya, ¿verdad? Listo, no. Hugo. Muchísimas gracias. Ya. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Rubén, qué interesante tu ponencia, como siempre. Gracias por la invitación. Y bueno, yo sí tengo muchas preguntas al respecto. Primeramente, pues me llamó mucho la atención el tema de las sanciones, puesto que ahora con el tema del COVID en mi municipio, pues tú lo sabes, de Uriangato, Guanajuato, es de vocación textil. Nosotros reaperturamos los comercios, entonces se disparó nuevamente pues el índice de contagios. Estamos muy preocupados porque con la reapertura de los comercios, insisto, la gente ya pues se relajó con las medidas. Nosotros emitimos disposiciones administrativas, pero de ninguna manera pues con el tinte de sanción. En nuestro reglamento de fiscalización al comercio se establecen algunas multas, pero no para el tema de los cubrebocas ni para utilización de gel y demás. Entonces, la gente sí está muy insistente en que ustedes como municipio, ¿qué es lo que van a implementar a fin de que la gente pues entienda que debe usar el cubrebocas, de que debe hacer uso del gel, etcétera? Entonces, pues, ¿cuál es tu opinión o qué opinión te merece o de qué manera nosotros podemos como municipio atender esta problemática? De antemano, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarle, síndico. Y yo quisiera primero, usted no dijo la fecha en la cual reabrieron las actividades comerciales en Uriangato, dígalo. Hace un mes. Hace un mes, o sea, apenas estamos en semáforo naranja a nivel nacional, pero en Uriangato hace un mes que abrieron las actividades, en fin. Vente a vivir mi realidad. Sí. Lo que quiero decir es que la síndico está de alguna manera poniendo en la mesa las tensiones reales del gobierno municipal, ¿no? Por una parte necesitamos imponer algunas medidas para asegurar o para coadyuvar la disminución de los contagios, pero por otro lado los comerciantes que se vuelven locos porque necesitan abrir, y en medio de eso está el gobierno municipal, ¿no? Porque hay una cosa muy interesante, muy interesante. El gobierno federal está aventando la bolita real a los estados y los estados le están aventando la bolita real a los municipios. Correcto. Yo trabajo con un municipio en el centro del país en donde por escrito el Estado dice: señores, es semáforo rojo, ustedes son los responsables de que los establecimientos abran o no abran. Cualquier cosa que signifique semáforo rojo, porque no hay una norma que pueda ser violada. Entonces, ¿no? Bueno, la última cosa que yo diría, Vivi, es que cualquier cosa que haga el gobierno municipal tiene que estar previsto en la norma. Desafortunadamente, tenemos muchos actos de gobierno de facto. Porque soy el alcalde, abres, porque soy el alcalde, no abres, ¿no? En este municipio del centro del país está muy chistoso porque nadie ha decretado la mentada ley seca, pero todo el mundo está aplicando ley seca. Los establecimientos no venden alcohol. Y le dijimos: ¿por qué no vendes alcohol? Hay ley seca. ¿Quién chingados te dijo que hay ley seca? ¿No? ¿Quién te dijo que hay ley seca? Y pues nadie tiene la respuesta. La autoridad municipal no ha emitido una restricción de ese tipo.
El Estado no es competente, pero tampoco la ha emitido, ¿no? Y sin embargo, él es seca. Lo que quiero decir es que tenemos muchas situaciones de hecho en donde creo que la velocidad de la epidemia no ha permitido que el gobierno responda con la misma velocidad, permítaseme la redundancia. Entonces, suceden cosas en la calle, desde vender alcohol sin permiso hasta ponerse ley seca, y el gobierno no ha sido capaz de reaccionar con oportunidad formalmente. Entonces actúa de hecho y va y clausura sin tener facultades de nada, ¿no? No, ni siquiera eso, o sea, no, ni siquiera vamos a clausurar. Simplemente no hay manera de nosotros decirle a los negocios de qué manera vaya a obligarlos a que utilicen las medidas. Ese es mi punto. Mira, hay casos, Canadá, no tengo el instrumento normativo, pero vi la nota en un medio serio. Canadá salió la nota de cuántos miles de dólares habían recaudado por multas a personas por no usar cubrebocas, ¿no? Hay que buscar, o sea, yo sí estoy cierto de que la epidemia se tendría que hacer no sé, un instrumento jurídico que regule esta situación, o se tendría que adicionar al reglamento de fiscalización del comercio. ¿Cómo es? Es lo de menos, es lo de menos. El chiste es que diseñemos la norma adecuada. Va a ser una superaventura, ¿no? Ver si podemos meternos con ese asunto, porque, en fin, va a ser una aventura. ¿En qué recipiente la ponemos? Es lo de menos. Yo lo pondría en el bando de policía, pero sí es una cosa que yo creo que necesitamos aventurarnos, porque si no nos aventuramos, no va a haber modo de que se discute esto con la profundidad que el tema lo merece. Voy a aprovechar, Hugo, si no dispones otra cosa para ir contestando los mensajes, las preguntas. Adelante, adelante. Me pregunta cuál ha sido el reglamento municipal más aberrante. Pues no he visto ningún reglamento municipal aberrante. He visto unos muy divertidos, como no me acuerdo cuál es el municipio veracruzano, que se prohíbe morirse de COVID en este municipio, ¿no? Y pues sí es una norma que aprobó el ayuntamiento y todo el asunto. El reglamento más divertido que he visto es un reglamento de tránsito en un municipio de la frontera norte, en Coahuila, que dice que en este municipio se prohíbe el tránsito de jirafas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, leones y cualquier otra especie mayor y menor, cualquier cosa que eso signifique. Es muy simpático. Es muy simpático y me parece que es una riqueza poder acceder a la diversidad cultural, pero sobre todo a las preocupaciones que nuestros pueblos, a través de sus ayuntamientos, tienen en cada caso, ¿no? Yo sí creo que debemos reconocer la división de poderes en materia municipal. Luis Enrique, Luis Ignacio, sin duda alguna. El tema de que los municipios tengan su propia constitución, yo le quiero pasar esa pregunta a Juan Marcos, para que nos platique de un deseo que no logramos en 1999, Juan Marcos, ¿no? Que nos platiques un poco de eso. Y finalmente, bueno, Soconusco en Veracruz fue el que prohibió morirse de COVID. No sé, Juan Marcos, si nos quieres platicar, ¿te acuerdas el tema de las cartas municipales? Juan Marco Gutiérrez. Ya se fue, ahí está. Juan Marcos. A ver, activa tu micrófono. ¿Te acuerdas, Juan Marcos, de las cartas municipales? Ya lo activo, ya lo activo. Perdón, es que no podía activar ¿Sí me escuchan ahí, Hugo? Sí. Ah, ok. ¿Me pudieras reiterar la pregunta, Rubén? Hay una pregunta respecto de qué pensamos sobre que los municipios pudieran tener constitución. Y yo dije, voy a pasar esta pregunta a Juan Marcos para que nos platique de la aventura de las cartas municipales que empujamos en el 99, Juan Marcos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, miren, las cartas municipales, hasta donde las conocemos, son un documento, dependiendo del país donde existen, incluso en esos países, en el estado donde existen, que sí determinan un grado de autonomía. Yo ya lo había dicho en alguna exposición, la autonomía tiene grado.
El caso más o menos conocido es el alemán y el de Estados Unidos. Por ejemplo, en un estado en el que yo tuve esa experiencia, saber de la carta municipal, es el caso de Denver, Colorado, que es la única ciudad, el único municipio y condado de todo un estado que reúne los requisitos para poder emitir una carta municipal. Pero no es ninguna panacea, la verdad de las cosas es que yo prefiero un paquete robusto de capacidad de reglamentación municipal a una carta que parece más bien un acta constitutiva de una empresa. Aquí en California les llaman también incorporation, es cuando se incorpora una ciudad a la vida de su autonomía para repetir todo lo que dice la Constitución local, un poquito al modo de lo que pasa con la Constitución, las constituciones estatales, que repiten en mucho simplemente lo que ya les receta la federal. Yo no creo que la existencia de cartas municipales per se sean una solución para elevar el grado de la autonomía. Para mí la autonomía es un músculo que se ejercita o no se ejercita. Y el problema en México no es ya, para mí, la falta de más reformas y de más facultades sin pasar por una buena temporada de ejercitar las que se tienen. Hoy por hoy, ejercitar con vigor todos los reglamentos que pudieran emitir. Ejercitar con vigor todas las facultades presupuestarias y hacendarias, incluidas las de ingresos. Porque con el cuento de que no, es que me fija la ley de ingresos del Estado, cuando la Corte de manera muy generosa le ha dicho, si te cambian tu propuesta, la puedes reivindicar. Y otra serie de cuestiones que tienen que ver con rescatar facultades que son municipales y están en el ámbito todavía de los estados y no se han echado a andar los transitorios luego de 20 años. A mí me parece que mientras no transitemos por ahí, no se diga la muy postergada facultad de darle vigor a la potestad recaudatoria y subrayo recaudatoria de las contribuciones inmobiliarias. Mientras no transitemos por ahí, veo muy lejos hablar de constituciones localísimas o cartas municipales. Que repito, para mí una carta municipal, ¿qué contendría? Pues para mí contendría lo que hoy por hoy puede contener la combinación del reglamento interior del ayuntamiento, el orgánico de la administración pública municipal, el bando de policía y los 5 o 10 reglamentos de las materias más importantes. Eso, si lo pusieran ustedes en un solo instrumento normativo, sería la carta municipal, porque de cualquier manera tendría que estar en el marco de las leyes estatales en materia municipal, de la Constitución del Estado con sus propias limitaciones y no se diga del propio 115 y la Constitución Federal en su conjunto. Son fetiches, pues, son conceptos que por sí solos no necesariamente nos vienen a dar soluciones. Los municipios necesitan ejercer la autonomía que tienen, ponerse a prueba antes de que como ya está sucediendo en unas materias, les empiecen otra vez a sustraer. Se nos ha empezado a sustraer la materia de la seguridad preventiva y todo el mundo la está dejando suceder pues porque no le quieren entrar como se debe. Mañana va a seguir el predial, pasado mañana las facultades en materia urbana y ahí nos van a seguir succionando facultades en virtud o teniendo como causa el que no se ha ejercido a plenitud. Y me refiero al municipio como un todo, la institución municipal, las facultades autonómicas que hoy por hoy se tienen. Yo quisiera hacer una pregunta, Rubén, si me permites. Por supuesto. El régimen administrativo, como todos sabemos, tiene una cierta inspiración o por lo menos paralelismo con el régimen penal, particularmente en materia sancionatoria, ¿no? Por supuesto,
en sentido adjetivo, ¿no? No en sentido, digamos, sustantivo, pues. Pero yo no sé si el fortalecimiento de las capacidades, de las facultades para sancionar que tiene un municipio sea una etapa para que en un futuro, eventualmente, el fuero local, el fuero común en materia penal se haga todavía más local, pues, ¿no? Yo no sé si la facultad que tienen los municipios para sancionar eventualmente devenga en la posibilidad de que identifiquen tipos penales localísimos, porque no, es decir, ahorita me gustaría conocer tu opinión si hay algún camino legal para que eso ocurriera, pero más allá de la factibilidad legal, lo que es cierto es que la realidad sociocultural, económica de un municipio podría ameritar que cierta conducta fuera tipificada de una forma que a lo mejor no es tipificada de esa forma en el contexto del Estado, ¿no? Y mucho menos, bueno, por supuesto, en el fuero federal, ¿no? Pero no sé, o sea, un ejemplo ridículo, bueno, pues en algún lugar donde hay no sé, se vive con más frecuencia, por ejemplo, eventos de robo o delitos patrimoniales, se castigará con mucha más severidad que en otro lugar donde suceden cosas distintas. No hay los que hayan estudiado un poco el tema de la criminología. Yo tuve un buen maestro, una de las clases que más recuerdo es que había algunas tesis en las que las condiciones geográficas y climatológicas propiciaban la comisión de ciertos ilícitos, ¿no? Y nos ponen el ejemplo, ¿no? Si ustedes ponen un alfilercito rojo donde se comete un crimen pasional o que involucre sangre en Italia, por ejemplo, donde se empezó a hacer esos análisis, van a ver que que el rojo se concentra en el sur y los delitos patrimoniales se concentran en el norte. Y luego hay muchos países y muchos lugares donde se repite ese patrón. Entonces, en el contexto de un Estado puede también ocurrir ese fenómeno, lo cual pues daría pie a pensar que eventualmente los municipios tuvieran una facultad para sancionar delitos en forma local. ¿Te merece alguna opinión esta reflexión, Rubén? A ver si, muchas cosas, y a ver si puedo más o menos ordenar algunas ideas. La primera es que yo pienso que en un régimen liberal deberíamos disminuir al mínimo el catálogo de delitos, ¿no? Es decir, de tipos conforme a los cuales el Estado considera que un ciudadano es un inadaptado social. Creo que deberíamos mantener bajo control ese catálogo, digamos, en un estado de libertades, ¿no? Por una parte. Sin embargo, entonces eso por un lado. Eso no significa que no pudiéramos trasladar la función punitiva a los municipios sobre ese catálogo, que a lo mejor yo creo que algún día podríamos aspirar a tener un catálogo de tipos penales nacional, sin perjuicio que se aplique el procedimiento punitivo conforme a las capacidades institucionales se vayan logrando. Habrá ciudades como Monterrey que podrán tener un régimen punitivo, un sistema penitenciario y jurisdiccional penal más robusto que el estado de Tlaxcala, con toda seguridad. San Pedro Garza García podría tener un régimen, una organización burocrática, presupuestal y de infraestructura más robusto que el estado de Colima, con toda seguridad. Ahora, yo sí creo que en donde merecemos un mayor ejercicio de estas libertades es en las faltas administrativas precisamente. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del uso de armas de aire, ¿sale? Pistolas y rifles de diablos. No son armas de fuego, con eso no vas a matar a una persona. Pero el uso, la aportación de armas de aire está penadísimo en el bando de policía de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Una persona que ande con armas de aire en la calle, lo detiene la policía y bueno, una falta administrativa que no penal. Hay municipios en los cuales el uso de armas de aire no está penado, no es tema, pues, en la cultura y en la problemática local de Sosocolco de Hidalgo en Veracruz, no es tema. Si un niño, si un adulto anda con un rifle de aire y le dispara una gallina a un pájaro, se lo come, no pasa nada, pero en Tijuana sí, porque la problemática local exige medidas de lo que le hemos llamado de convivencia social diferenciadas, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos mantener
un catálogo estricto, cerrado, vamos a decirlo así, de delitos, independientemente del orden de gobierno que ejecute el procedimiento sancionador, y que debemos mantener un catálogo abierto de faltas administrativas propias de regular la convivencia social cotidiana, que solamente se pueden resolver en cada caso concreto, ¿no? Por ahí más o menos. Otro problema, Hugo, ya para terminar con este respecto. Al principio que me decías resolverlo de modo local, lo primero que me surge a la mente, y me parece que aquí hay otro tema también para la discusión, nos puede llevar unos años, es que tal vez lo que estamos viviendo hoy en términos tecnológicos, en términos migratorios, en términos sanitarios en el mundo, tiene que ver, entre otras cosas, con la deslocalización de los problemas y de las soluciones. Entonces, la vinculación territorial de los asuntos creo que va a tener cada vez menos relevancia, o más bien, va a cobrar mucha mayor relevancia la localización de ciertas cosas en el territorio, y otros asuntos, por ejemplo, el funcionamiento de empresas, se va a escapar, digamos, ya de la regulación localizada en el territorio, porque las empresas se van a instalar en la nube, ¿no? Y van a hacer comercio electrónico, y eso no lo podemos regular localizando en el territorio, ¿no? Entonces, cuando los municipios hablan de hacer su reglamento de establecimientos mercantiles, yo digo, estás hablando de hace como 50 años para acá, pues. Necesitamos empezar a discutir las nuevas formas de las relaciones económicas, sociales, culturales, políticas de las personas, para ver cuál es el rol que le toca jugar ahora a esta cosa que es territorio más gobierno, más población, que se llama municipio. Creo que la localización nueva, extraterritorial de muchas cosas, de las enfermedades, de la tecnología, de la economía, nos obliga a volver a pensar el municipio, y nos obliga a pensar otra vez la regulación municipal, y nos obliga a pensar el concepto de reglamentos gubernativos y de policía, desde luego, ¿no? Ok, muchas gracias. Tiene la mano levantada Rafael Guzmán. Vamos a partir de ahorita, por en aras del tiempo, a limitar las intervenciones a 1 minuto si son tan gentiles, y les reitero, por favor, que quienes hagan uso de la voz activen sus cámaras. Adelante, Rafael Guzmán. Qué gusto de saludarte por lo demás. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Rubén, gusto en saludarlos desde la isla de Cozumel. Retomando un poco la intervención que realizó Hugo en el tema de las particularidades que tienen cada uno de los municipios. En el caso nuestro, pues es la isla de Cozumel. Escuchaba la síndico municipal del tema de las acciones que han emprendido los diversos gobiernos municipales. En el caso de la isla de Cozumel hubo un llamado de responsabilidad social, se denominó comúnmente conocido como toque de queda, que abarcaba primero fue de 7 de la noche a 5 de la mañana. Ahorita ya se amplió el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. Tuvimos limitantes por nuestra condición de isla, que teníamos 7, 8 cruces diarios al día con el macizo continental. Actualmente estamos teniendo nada más 3 o 4 cruces al día. Es una limitante para el libre tránsito de los cozumeleños, para poder trasladarnos ya sea al vecino estado de Yucatán. Tenemos que estar sujetos a ciertos horarios. Y en ese sentido va esa reflexión, no sé qué opinión te merezca, Rubén, todas estas acciones que han emprendido los gobiernos municipales. En el caso de la isla sí ha generado un poco de conflicto, porque pues al final a la gente no puedes limitar esa movilidad que tiene normal, y más que son nuestra condición de isla, que es netamente turística. Creo que vale la pena, Rafael, me da gusto saludarte, retomar una discusión que es recurrente respecto de Cozumel y de Isla Mujeres, hasta donde yo tengo memoria. Cada determinado tiempo discutimos en manos de quién debería estar el control de la concesión, por ejemplo, de los servicios de transporte marítimo, ¿no? Entre el continente y las islas. Recién entiendo que otra vez se puso en la mesa la discusión, porque son empresas privadas que trabajan de esa forma, o trabajan mediante una concesión federal que no responde a las necesidades locales, ¿no? Entonces creo que sí merecemos ese tipo de discusiones, y empujar
hacia una regulación municipal del asunto. Yo me atrevería, en el entendido de que reconozco que estoy equivocado, porque el transporte marítimo es una competencia federal y el transporte público es una competencia estatal. Yo haría valer de algún modo algún inciso que hay por ahí en la fracción quinta del 115, que dice que los municipios deben ser escuchados en la materia para cada pronto, ¿no? Y creo que ahorita tenemos el terreno para perder la discusión, pero creo que tenemos que dar la discusión porque si no, no la vamos a ganar nunca, ¿no? Tenemos que darla para perderla, para darla, para ir empujando como en todos los temas de esta historia. Es cuanto, Rafael, no tengo mucho más que decir. Para bien y para mal estar ustedes en una isla, creo que es una ventaja y pues tiene sus inconvenientes, ¿no? Rubén, tiene la palabra, no sé, lo hiciste a través del video y por eso te pido disculpas, no te había visto. Pedro Mendoza, por favor, si eres tan gentil de intervenir. Claro que sí. Muy buenas noches a los integrantes del colegio. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Yo analizando la ley orgánica, yo les hablo desde el estado de Oaxaca. Del estado de Oaxaca en la ley orgánica municipal. Considero que es una ley que de alguna manera amplía, como usted lo comentaba, doctor, amplía el catálogo. Quiero considerar que es una de las leyes que amplían el catálogo de las infracciones o de las sanciones municipales, porque menciona un catálogo diverso, incluso hasta me llama la atención que menciona las multas que se les puede poner a los concesionarios de servicios públicos municipales, ¿no? Como hasta el caso de la revocación de la concesión, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención y me preguntaba en este sentido, la primera pregunta, es si los municipios en los bandos de policía y gobierno, el municipio puede aumentar el monto de las multas. Es decir, por ejemplo, en nuestra ley orgánica municipal nos dice que las multas podrán ser hasta por 200 unidades de medida y actualización. Mi pregunta es si en un municipio puede considerar aumentar tal vez el monto de esas multas o se tiene que ceñir a lo que el Congreso dice para efecto de la imposición de las multas. Primera pregunta. Y la segunda, doctor, es relacionado con la facultad de expedir reglamentos municipales. De que el año pasado, el Congreso del Estado de Oaxaca emitió una reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal sobre las atribuciones del ayuntamiento. Y en una de esas, en la fracción primera, establece la facultad de expedir reglamentos y todo lo demás que ya conocemos. Pero en la primera vez le da al ayuntamiento, dice el Congreso del Estado, un plazo de 90 días siguientes a la toma de su posesión del ayuntamiento para que pueda aprobar sus bandos de policía de gobierno o en su caso un segundo, Pedro, perdón, un segundo, es que por ahí hay alguien que está con su micrófono activo, a ver si puede ahí potenciar desde acá. Creo que ya, Pedro, perdón, te escuchamos con atención. Ok, la segunda pregunta que les comentaba en el artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, menciona en su fracción primera que es facultad de los ayuntamientos expedir y reformar de acuerdo a la ley de sus bandos de policía y sus reglamentos. Creo que hasta ahí la mayoría de las leyes coinciden. Pero hubo una reforma en el Congreso, que se dio el Congreso del Estado de Oaxaca, y le agrega una fracción primera bis, en donde dice que tienen esa obligación de aprobar y publicar sus reglamentos y bandos de policía, pero les da un plazo de 90 días a los ayuntamientos a partir de su toma de posesión. Bueno, o en su caso deberán, así dice literalmente la reforma, ratificar o actualizar los vigentes. Mi pregunta es, doctor, ¿este tipo de reformas violan el principio, la autonomía municipal? Porque si bien es cierto, los ayuntamientos tienen la obligación de expedir sus bandos de policía, sus reglamentos, pero se puede considerar que si en un momento el Congreso del Estado le obliga al ayuntamiento a que en 90 días tenga que aprobar sus bandos de policía y aparte todavía remitirle una copia al Congreso para su conocimiento, la pregunta es directo, ¿violan el principio de autonomía municipal este tipo de reformas al ponerle un plazo a los ayuntamientos para que puedan aprobar sus reglamentos internos o en este caso el bando de policía? Esa sería
mis preguntas, doctor, y saludos a todos los integrantes del colegio. Saludos desde Oaxaca. Muchas gracias. Las dos son preguntas que parecen simples, pero son complejas. A ver, y creo que hay que verlo esto a la luz del grado de diferenciación que ambas materias deberían tener para efectos de hacer viable la expresión de las identidades municipales. Es decir, si este tema de poner límites a las sanciones municipales, estoy preguntando, si este tema de poner el límite en la ley al monto de las sanciones municipales es aceptable, esa es una pregunta, en tanto una norma general que le competa al Estado dictar a través de una ley de bases generales. Mi pregunta es, en los conceptos a que se refiere la fracción segunda del artículo 115, que dice que los municipios podrán emitir sus reglamentos en los términos de las leyes de bases generales que emitan los estados, y esas leyes de bases generales tienen por objeto establecer las bases generales. El monto de las sanciones, ¿merece ese calificativo o no? No puedo emitir un juicio de valor. En principio yo pienso que no debería ser una base general, ¿no? Pero esta es una discusión que habrá que tener en nosotros y habría que presentársela a la Corte a ver qué nos dice la Corte. Yo creo que en principio, de acuerdo con la exposición que hacía yo al principio de esta sesión, yo estaría argumentando que la facultad para establecer los montos de las sanciones es 100% municipal y que el Congreso del Estado no le alcanza la disposición de la fracción segunda del 115 para que a través de la ley de bases generales restrinja los alcances de la facultad sancionatoria que está en el párrafo cuarto del 21. Y yo lo apunto sin ser una idea acabada como para que la exploremos. El segundo tema que planteas es más o menos de la misma naturaleza. Yo he planteado, y la Corte, y lo hemos discutido muchas veces, que las leyes de bases generales, entre otras cosas, deben limitarse a regular el procedimiento, ¿sale? Para emitir las normas, pero sin que este diseño procedimental de la emisión de las normas municipales se convierta en un obstáculo para el ejercicio de la facultad reglamentaria. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Tamaulipas. En Tamaulipas, la ley orgánica municipal prevé que antes de que el ayuntamiento pueda aprobar un reglamento, tiene que haber una consulta pública. Entonces, algún municipio hace 2 años aprobó un reglamento, alguien lo impugnó y ganó, y tumbaron el reglamento, porque no se había seguido el procedimiento de producción de las normas, procedimiento legislativo específico del caso de Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, la Corte ya pasó en una ocasión por el caso de Tamaulipas y dijo, a ver, si no sigues el caminito que te indica tu ley orgánica, el caminito legislativo, materialmente hablando, entonces tu norma puede ser inválida. Yo dije, eso puede comprometer la autonomía reglamentaria municipal. Yo creo que sí hay que discutirlo y habría que ver qué tipo de argumentos presentó la defensa del municipio en aquel debate. El tema de obligar a los municipios a emitir reglamentación, creo que excede en principio la facultad del Congreso del Estado, obligar a los municipios a emitir reglamentos, como en el Estado de México, ¿no? Están obligados no solamente a aprobar un bando, están obligados a promulgarlo el 5 de febrero. Hazle como quieras. Obligados a promulgar el 5 de febrero todos los municipios, todos los años, un bando municipal. Es absolutamente ridículo. Creo que la aprobación de las normas municipales obedece a los problemas locales. Y si el municipio necesita modificar sus normas, que lo haga. Y si no necesita, que no lo haga, ¿no? Entonces yo sí discutiría la validez constitucional, digamos, de esta restricción o esta obligación que estás comentando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues Marcos. No sé si hay más dinámica. Sí. No quiero yo definitivamente finalizar, pero como luego me toca hacer el cierre, yo quería retomar un punto en el que nos deja ahora sí que muy bien colocados Rubén en su comentario y la pertinencia de esta pregunta para insistir en lo que yo decía hace unos momentos, pero ya con un argumento técnico. Y el argumento técnico es que estoy absolutamente de acuerdo con Rubén
en que al Estado no le alcanza, no está en el catálogo, ese es ilimitado. Ahí ya está súper estudiado por la Corte, además quienes participamos en esa reforma constitucional lo escribimos y dijimos, no pasa la legislación estatal sobre lo municipal de estos 5 asuntos. No nos referimos a las materias concurrentes, al régimen municipal, procedimiento administrativo, garantías de audiencia, legalidad, publicidad, todo lo que dice el inciso A al E de la fracción segunda. Es un marco limitante de los estados para legislar sobre lo municipal y definitivamente que no le alcanza. Pero el problema técnico es el siguiente. ¿Qué pasa cuando, como en el caso que se plantea, lo hacen? Como también lo han hecho tolerando que les regulen procedimientos de nombramiento de altos funcionarios. Pasa que esa inconstitucionalidad se vuelve perfectamente constitucional por el consentimiento, lo cual me lleva al problema de origen. Ese caso, no alcanzo ahorita a recordar de qué municipio es, el que dijeron de los 200, lo limitaron, ¿me puede nada más recordar si fueron 200 salarios mínimos o 200 sumas? ¿O eran 200,000? ¿Quién su servidor Pedro Mendoza del estado de Oaxaca, la multa hasta por 200 UMAS, 200 unidades de medida y actualización. Eso aproximadamente, gracias por el dato, sería una multa tope en la más grave de las situaciones de 17,000 y garra de pesos, si se la cuenta a 88.6, que creo está la UMA. Saben ustedes que por no presentar en segundo requerimiento la declaración mensual, o ya no una mensual, una declaración de operaciones con terceros, el SAT tiene mucha más capacidad de multa que eso. Claro que es un exceso del Congreso ponerle ese tope a los municipios. Y entonces viene muy probablemente la causa legis de esa norma. Es que si no le ponemos un tope a los municipios, se van a exceder, como si no tuvieran los contribuyentes o los particulares medios de defensa, pues para irse en contra de la desproporción de la multa, si fuera el caso, ¿no? Hay muchos otros mecanismos para proteger los abusos de la facultad reglamentaria, el amparo incluido, que el estar limitando como si fueran niños chiquitos a los ayuntamientos. Pero el problema técnico, insisto, es que estamos inundados de leyes claramente contrarias al 115 y que los municipios los dejan pasar, porque no se quieren pelear con el gobernador, porque no se les ocurre o no tienen la capacidad instalada. La más grave es la que dicen, híjole, no, ¿cómo me voy a pelear con el gobernador? Y también muy parecido a los estados, que también de repente les pasa por encima la planadora del gobierno central y no hacen lo propio. Se ha perdido toda una generación, porque la verdad, todavía en los 90s, y ya voy a empezar a chochear, ¿no? Allá en mis tiempos, volteaban a ver al ayuntamiento, llegaban con un programa federal nuevo que invadía la autonomía municipal y ya se les estaba demandando la controversia correspondiente. Entonces yo sigo viendo muchísima lenidad, muchísima negligencia, y entonces en respuesta al compañero de Oaxaca con lo de las 200 UMAS como límite, claro que es inconstitucional esa limitante, pero claro que ya les pasaron seguramente los 45 días que tenían para haberle impugnado. Habrá que buscar la manera de provocar el acto y generar alguna controversia, ¿no? Quizás al revés, generar una norma que sancione por encima de eso y provocar que el órgano estatal demande la controversia constitucional, alguna cosa parecida. Hay que buscar que se pronuncie la Corte en toda esa casuística que estamos analizando. Perdón.
No, muchas gracias, presidente. No sé si algún comentario merece de tu parte, Rubén. No, ninguno. Estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Agradezco mucho la atención de todos ustedes. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. No sé, no hay ninguna pregunta que esté en la fila. No hay ninguna pregunta que esté en la fila. Pues ha sido, como siempre, una sesión muy virtuosa, muy interesante. Le agradecemos mucho a Rubén Fernández. Para quienes nos acompañan por primera vez en estas sesiones, bueno, quienes lo hacen por primera vez, les comparto que Juan Marcos Gutiérrez González, que es la persona que intervino antes que yo y ahorita clausurará esta sesión formalmente, él es el presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Habemos algunos de los que estamos presentes aquí, algunos somos miembros, y Rubén Fernández fue el provocador de la idea de crear esta institución hace algunos años y fue, por supuesto, el primer presidente. Entonces, bueno, pues es un experto en la materia. Muchas gracias, Rubén. Como decía Juan Marcos antes de que clausure, a reserva de que él quiera añadir alguna idea al respecto, la semana que entra cerraremos este ciclo primero de conferencias, así que es propiamente el segundo, pero a le dimos ya un poco más de énfasis y convocamos a personas que nos han hecho favor de participar, que no son miembros del colegio. En unas semanas, tras unas semanas de receso, vamos a retomar estas sesiones, pero lo haremos ya con un formato un poco más, digamos, formal, si se me permite la expresión. Estamos diseñando un mecanismo para otorgar a quienes participen en un número, estamos aquí en un mosquito, a quienes participen en un número mínimo de sesiones en el periodo, les vamos a otorgar un reconocimiento, que por supuesto podrá ser físico si ustedes lo mandan por él, pero por lo menos se los enviaremos en forma virtual. Tendremos no solo conferencias, sino también algunos diálogos entre algunos homólogos, análogos, pues, de cargos análogos en diferentes municipios. Vamos a tratar de convocar algunos síndicos, vamos a tratar de convocar algunos directores jurídicos, vamos a tratar de convocar algunos contralores para que se genere una suerte de mesa redonda aquí, que podamos contrastar ideas de cómo se llevan a cabo algunos procesos en diferentes latitudes del país. Por cierto, presidente, te quiero decir que hemos estado recibiendo participaciones de abogados de diferentes latitudes del país, lo cual es una cosa pues, que nos da muchísimo gusto porque no estamos pues, restringidos a una zona del país. En fin, ya se los haremos, ya les platicaremos oportunamente de todas estas adecuaciones que empezarán seguramente a partir de la segunda quincena de agosto, segunda quincena de agosto, ya lo platicaremos con ustedes. Y pues como siempre les agradezco muchísimo su presencia, presidente. Pues no, creo que no queda más que escucharte y eventualmente clausurar la sesión. No, pues de nueva cuenta, hay muchas cosas. Siempre hay que agradecerle a Rubén Fernández, nuestro expositor de hoy, con su entusiasmo, sus conocimientos, toda su experiencia que generosamente nos comparte dentro y fuera de estos diálogos, de estos foros. Y pues muchas gracias, Rubén, y sin mayor tiempo que les quiera yo quitar, si quiero presentar este sencillo pero muy significativo reconocimiento en donde el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas nos ponemos a la moda de todo lo electrónico. Lo iremos mejorando, pero es un reconocimiento digital que también haremos llegar en versión de impresión, de modo tal que todos nuestros expositores podrán ir construyendo la constancia física y electrónica de su generosa participación. Y también, como avisaba Hugo, pronto estaremos también haciéndoles llegar una constancia de participación a quienes como oyentes, como educandos en estos seminarios de actualización hemos estado participando de este programa y sobre todo lo que participemos en la segunda mitad de 2020. Y pues sin más, el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Alfonso Fernández Aceves por esta destacadísima ponencia con el tema de la constitucionalidad de las sanciones municipales
esta modalidad de foro virtual, firmando con huella digital, electrónica, no sé cómo llamarle, su servidor como presidente y Hugo González Gutiérrez como secretario. Muchísimas gracias y con esto ahora sí concluimos nuestra sesión. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Me da gusto saludarlos. Buenas noches. Muchas gracias a todos y muy amables por su participación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pónganse todos sus cámaras, ¿no? Para tomar un screenshot, para tomar una captura de pantalla. De nada, Verónica, mucho gusto de saludarte nuevamente. Tengo pendiente de comunicarme contigo para el tema de tu intención de integrarte. Y les reiteramos ahí la invitación a todos los abogados que deseen incorporarse al colegio, son bienvenidos. Nos daría mucho gusto que participaran con más intensidad. Aún los que no son abogados tienen un capítulo especial de participación en el colegio, los servidores públicos, en fin, los interesados en el tema municipal. Hay un capítulo especial para pasantes. En fin, aquí es una institución que tiene mucho que hacer en la realidad mexicana y en el tema de los municipios. Pues muchas gracias a todos y ahí estamos en comunicación. Ahí levantó la mano Itzel Villeda. Se terminó la sesión, Itzel, pero te escuchamos aquí, pues si quieres comentar algo, de todas maneras, mientras los demás abandonan la sesión, o nos pueden escribir con todo gusto. En fin, bueno, creo que a lo mejor la levantó sin querer. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar entonces la sesión y mantenemos contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches. Saludos a todos. Saludos, feliz noche. Saludos a Querétaro, Oscar. Saludos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de las responsabilidades administrativas. Si ustedes tienen amigos servidores públicos, coméntenles, porque va a estar bueno el tema. O si se dedican a los temas de responsabilidades administrativas, pues. Hasta luego, Silvia Arzate. Muchas gracias por participar. Laura Holguín de Pachuca, que además es buena amiga nuestra. Muchas gracias, Laura, por estar por acá. En fin, muchas caras conocidas y muchas caras que no conocemos, pero bueno, pues ya nos estamos conociendo. Muchas gracias, Tarcisio de Guerrero. Ya se fue la amiga, ya se fue. Marina Carmona ya no está, ya salió, ya salió. En fin, bueno, pues muchas gracias a todos. Saludos, Gil, hasta allá, hasta Tijuana. Saludos, Luis Mauricio Salazar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahí hay un integrante que se llama Realtek Bluetooth. Como siempre les recomendamos que se pongan su nombre propio y no el del equipo para saber con quién estamos dialogando. Pero bueno, ahora sí voy a cerrar la sesión. Si me das favor,